Hola a todos, bienvenido a un episodio más de Guiando la Verdad. Estamos muy felices porque tenemos un nuevo tema, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre en quién tienes tu mirada. Sí. Creo que es un tema muy importante porque realmente llegar a reflexionar, llegar a ver en quién tenemos nuestra mirada es muy importante, ¿verdad? Porque muchas veces desviamos nuestras miradas en diferentes circunstancias, en diferentes cosas que nos pasan en nuestra vida. Hay muchas veces que nos llegan dificultades, que muchas veces literalmente pensamos primero en el problema y no tanto pensamos en quién tiene la solución, ¿verdad? Realmente creo que hay una frase que a mí me encanta que dicen, dile a tu problema quién es tu Dios. No le digas a Dios que tienes un problema. Claro. Creo que eso es muy interesante porque realmente si nosotros de verdad tenemos esa confianza en Dios, sabemos que Él lo va a resolver, sabemos que Él va a estar ahí, nos va a proveer de cualquier forma. Si no tenés un trabajo, sabemos que Él de cualquier forma te va a proveer. Creo que hay, en lo personal, en estos meses que yo me quedé sin trabajo, realmente a veces llegaban personas que de la nada, mira, te invito a comer, es como, gracias, qué bueno. Y ahí es donde uno se da cuenta del amor de Dios que tiene a uno, ¿verdad? Entonces, realmente nuestra confianza siempre tiene que estar en Dios. Sí. No, realmente creo que es un tema que hay mucho campo en el cual hablar, ¿verdad? Pero así antes de continuar, pues como ya se da cuenta, tenemos a Alejandro con nosotros. Hola. Y bueno, realmente nos sentimos bendecidas porque Ale esté aquí con nosotros y realmente como lo decías, May, ¿verdad? Ver cómo Dios está en medio de todos esos procesos, de todas esas fases de nuestra vida, ¿verdad? Y realmente lo importante que es tener la mirada en Él, porque sabemos que, como dices tú, ¿verdad? A pesar de los momentos difíciles que podamos estar pasando, cuando tú tienes tu mirada en Jesús, pues vas a estar en paz, vas a estar tranquilo porque te das cuenta que Él lo tiene todo bajo control. ¡Ay! No, y realmente llegas a ese punto y creo que llegar a ese punto es la meta, de confiar plenamente en su voluntad. Sí. En las buenas y en las malas, sabemos que si Él permite algo en nuestra vida es por algo Él nos quiere enseñar. Entonces, si tú tienes tu mirada ahí, realmente vas a saber afrontar todo ello, pero ¿qué pasa si desviamos la mirada? Y empezamos a ver todo alrededor, que todo se viene tal vez a tener un conflicto en nuestro alrededor, pero entonces estamos desviando la mirada, porque entonces ya no nos sentimos tranquilos, sino que nos sentimos angustiados, nos sentimos abatidos, ¿verdad? Pero realmente sí, es muy importante siempre confiar en Dios. Pues hola a todos, primero agradecer a ustedes nuevamente por la invitación, muy feliz de estar compartiendo con ustedes y retomando el tema, tú dijiste una cosa muy importante, dijiste todas las cosas sean buenas o malas, nos van a ayudar para bien. Y yo me recuerdo un versículo de la Biblia que dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, cuando nosotros tenemos puesta la mirada en Cristo y lo amamos de verdad, la palabra dice, todas las cosas ayudan para bien, no nada más las buenas, no nada más las malas, no nada más el 90%, sino que todas. Y ahí va lo importante, porque Él nos va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Estar siempre nosotros viendo a Cristo, sabiendo que Él es vencedor y que Él nos prometió que va a estar con nosotros en todo momento. Entonces, es importante tener siempre la mirada puesta en nuestro Señor Jesucristo. Así es, sí. Y realmente también hablamos en quién tienes tu mirada, también puede enfocarnos un poquito en la iglesia, ¿verdad? En qué estás viendo cuando tú llegas a la iglesia. ¿Estás viendo un hermano, una hermana? ¿Estás viendo al pastor? Pero realmente, ¿cuál es tu motivo por el que tú vas a ir a la iglesia? Porque creo que muchas veces llegamos a idolatrar a personas también. Entonces, es importante que siempre nuestra mirada, que cada vez que vayamos a la iglesia, siempre esté enfocado en Jesús, ¿verdad? Que es el autor y consumador de la fe. Entonces, realmente, siempre tenemos que, de verdad, estar enfocados en Dios. Creo que, regresando al tema que vimos la semana pasada, que es la importancia de asistir a una iglesia,
pero también ver esa parte realmente a quién miramos cuando nosotros Exacto. vamos a la iglesia. ¿No? Y ahora que lo mencionas, hablando del episodio anterior, Ujú. realmente es muy importante tal vez enlazarlo con porque como tú dices, ¿verdad? Entonces, vamos a una iglesia y ¿qué esperamos salir? Porque muchas veces podríamos ver casos en los que la gente observa como cuántas personas van a esta iglesia, qué Sí. tan popular es esta iglesia, Ujú. o incluso dónde queda localizada la iglesia, llega a ser como Sí, lo importante, qué tan sí. lujoso es el equipo que usan, que el pastor va a predicar. Entonces, te digo, son cosas importantes, más no esenciales. Ujú. Lo primordial es ver a Jesús. Lo primordial es ir a buscar de su presencia. Sí. De nada me sirve realmente que esté en la mejor iglesia, pero salgo de ahí y no hay nada como efecto en mí. ¿Por Ujú. qué? Porque mi mirada no estaba en Jesús, mi mirada estaba como en lo que había a mi alrededor. Y muchas veces también puede pasar en que yo voy a la iglesia porque va a llegar tal persona. Ujú. Y ya estamos poniendo los ojos en las personas. O todo lo contrario, vas a decir, no voy a ir a la iglesia porque tal persona va a esa iglesia. Entonces Sí. también puede venir este caso. Entonces realmente podemos ver como que ese detalle de que cuando nosotros no tenemos el enfoque claro, cómo tener ese, como te dijera yo, esa mirada a otros lugares puede dificultar nuestra relación con Dios. Cómo tener nuestra mirada en cualquier cosa, en lo Ujú. material, dificulta mucho nuestra relación con Dios. Eh, yo escuchaba una frase que es la siguiente: hay que regresar a los tiempos de la iglesia primitiva, porque la iglesia ya no siente el fervor de Dios. Y poniéndolo en este contexto, Dios sigue siendo el mismo, Ujú. sigue siendo el mismo, pero nosotros hemos quitado nuestra mirada de Él y nos hemos enfocado, como ustedes dicen, en otras cosas. Dicen, regresemos al tiempo de la iglesia primitiva, pero si nos ponemos en ese contexto a pensar, pues, probablemente vamos a estar reunidos en casas, en sinagogas, en donde no vamos a tener tal vez un equipo de sonido, no vamos a tener sillas, no vamos a tener aire acondicionado o ventiladores, pero si vamos a regresar al tiempo de la iglesia primitiva, es en todo ese contexto. Y nosotros en ese tiempo pensamos que Dios ya no es el mismo, pero sigue siendo el mismo. Nosotros somos los que quitamos nuestra mirada de Él y nos enfocamos en cosas secundarias. Entonces es importante siempre tener la mirada puesta en Cristo. Así es, sí, definitivamente. Y creo que tocando este tema, yo me encantaría leerlos un versículo que está en Hebreos 12:1 y 2. Son dos versículos, 1 y 2. Ujú. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedía, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en el Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Creo que esa parte, realmente, leer este versículo, la verdad es que a mí ya me hizo un montón de cosas. Ujú. Tenemos que correr nuestra carrera con paciencia. O sea, dice Ok. que no va a ser fácil. O sea, tenemos que correrlo con paciencia. Va a haber dificultades, va a haber diferentes situaciones que va a pasar en la vida, que nosotros tenemos que tener esa paciencia y siempre, de verdad, nuestra mirada tiene que estar en Jesús para que nosotros podamos llegar al final de la carrera, ¿verdad? Incluso en el versículo 2, donde dice, menospreciando el oprobio. Creo que menospreciar el oprobio significa que nosotros tenemos que menospreciar las voces internas y las voces externas que tenemos. Creo que muchas veces Ok. en nuestra mente llega de que, ¿será que estoy haciendo lo correcto sirviendo a Dios? ¿Será que está bien lo que estoy haciendo? Creo que si tú tienes tu mirada en Dios, sabes Ujú. lo que estás haciendo, sabes que realmente lo estás haciendo para Dios, sabes que lo que estás haciendo está bien, ¿verdad? Realmente Dios siempre nos dice, nos hace sentir lo que está bien y lo que está mal. Y por lo mismo tenemos que realmente estar muy conectados a Él, realmente siempre leer la palabra de Dios, siempre orar para que Él nos ponga en nuestros corazones realmente lo que está bien y lo que está mal.
Entonces, realmente ninguna persona puede crecer en Dios sin menospreciar ciertas cosas. Porque muchas veces yo digo, no, yo creo en Dios, pero voy a seguir pecando, voy a seguir haciendo estas cosas. Realmente no puedes crecer en Dios, no puedes tú venir y seguir creciendo cuando tú no estás menospreciando los pecados del mundo, no estás dejando el mundo atrás, porque dice que el que es amigo, el amigo del mundo es enemigo de Dios. Entonces, hay que entender esa parte, que si nosotros estamos envueltos en nuestros pecados, sabemos que lo que estamos haciendo es para el mundo. Y si vemos que eso se vuelve enemigo de Dios. Entonces, realmente tenemos que menospreciar todo lo que no nos da valor, todo lo que no nos conviene, todo lo que nos aleja de Dios, porque hay muchas cosas que verdaderamente nos aleja de Dios y nosotros le damos el valor que no tiene. Quizás yo voy a hacer esto porque simplemente me hace sentir bien, pero realmente ahí mismo lo dice, el que es amigo del mundo es enemigo de Dios. Creo que es muy Sí. importante esa parte. Y creo que en la historia también cuando Jesús estuvo en la cruz, realmente él tenía la visión clara. Él sabía lo que iba. Él lo hizo por amor a nosotros. Tenía la Sí. mirada en el Padre. Él no estaba viendo el sufrimiento, no estaba viendo de que, es que me tiene que pasar esto o me tienen que azotar. Tenía la visión clara. Él sabía que a causa de eso nosotros íbamos a tener a la salvación. Entonces, también dice, por el gozo puesto delante de él. Realmente Dios puso en Jesús tener que hacer ese sacrificio, ¿verdad? Entonces, creo que cualquier meta, cualquier sueño, cualquier visión que tú sabes que viene de parte de Dios, que son lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces, muchas veces nosotros estamos quizás en el desierto y no sabemos para qué camino tomar, no sabemos qué hacer, porque realmente nuestra visión no está en Dios, nuestra visión no está en Jesús. Estamos viendo diferentes circunstancias, estamos viendo quizás el desierto que estamos pasando, pero nuestra mirada no está en Jesús. Y por lo mismo, muchas veces simplemente damos vueltas y vueltas y realmente no sabemos qué camino tomar. Y realmente lo que tú miras define realmente cómo vas tú, o en qué dirección espiritual estás tú. Entonces, muchas veces nosotros realmente estamos más enfocados en el problema y no tanto en Jesús. Creo que si nosotros nos enfocamos en el problema, y por eso muchos dicen de que ¿cómo era el vaso del agua? Se me olvidó. El vaso de agua, que la gota que colmó el vaso. No, pausa. Dale, dale. ¿Cómo era el? No, Nos ahogamos en un vaso de agua. nos ahogamos en un vaso de agua. Ajá, eso era. Dale, ya con eso. Por eso muchos decimos que nos ahogamos en un vaso de agua porque realmente estamos viendo el problema, ¿verdad? No estamos viendo la solución. Entonces, si nosotros nos enfocamos en Jesús, realmente nos aumenta la fe. O sea, Jesús, si nosotros pongamos toda problema, toda situación en las manos de Jesús, sabemos que Él tiene el control y de verdad tenemos que soltar el control a Jesús. Ujú. Quiero comentarles algo que estaba viendo en el versículo 1 de Hebreos 12, el que acaba de leer Mayrita, que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. En otra traducción ustedes la pueden ver que dice que nos envuelve fácilmente. Y aquí hay dos cosas importantes, del peso y del pecado. Son dos cosas, no nada más del peso del pecado, del peso y del pecado que nos asedia. ¿Por qué? ¿Somos libres en Cristo? Sí. Pero nuestra mirada, como lo hemos estado repitiendo, tiene que estar siempre puesta en Cristo. ¿Por qué? Porque si no, nosotros podemos caer en un grado de insensibilidad, en decir, ya el pecado ya no me va a acechar. Yo ya estoy firme en la fe, ya soy fuerte, ya me creo un superhéroe, ya el pecado ya no es nada para mí. Un grave error, porque ¿qué pasa en esos casos? Nos enfriamos o nos podemos poner débiles en la fe.
Y ahí es cuando viene el enemigo y nos pone una tentación, una trampa, y nosotros ya no estamos fervientes en la fe porque hemos quitado nuestra mirada y la hemos enfocado en otras cosas. Dice, despojémonos de todo peso. Despojarse es quitarse, es apartarse de todo peso. ¿Qué peso? ¿Qué cosas? Por ejemplo, en mi caso, debo admitir, tal vez se me pasa muy rápido el tiempo viendo alguna serie de televisión. La televisión en sí no es mala, obviamente viendo programas que no son malas, ¿no? Entendemos la idea. Pero cuando miro, digo, voy a ver un episodio de una serie, ¿ok? Ese episodio se vuelve en 2, luego en 3, luego en 4, y cuando miro se me va todo el día viendo la televisión. Lo mismo pasa con el teléfono. Entonces, en ese caso, yo me pongo a pensar, ver televisión no es malo. Y a lo mejor trato de calmar mi conciencia diciendo, no he pecado, pero ¿qué hice con ese tiempo? Ese tiempo tal vez lo pude invertir en, por ejemplo, leer la palabra de Dios, o tal vez ir a un culto, o a lo mejor orar. Entonces ese peso nosotros nos lo tenemos que quitar. Y el pecado no digamos, porque el pecado puede venir en pequeñas porciones. No nada más el pecado va a venir de una forma fuerte, sino que empieza con pequeñas acciones que nosotros dejamos pasar. ¿Y eso por qué pasa? Porque nuestra mirada ya no está puesta en Cristo. A Cristo no le gusta que nosotros pequemos, Él es santo. Y nosotros decimos, bueno, pero esto no es tanto, pero ese poquito se vuelve haciendo más grande y entre poquito y poquito se va haciendo mucho. Entonces es necesario que nosotros tengamos siempre la mirada puesta en Cristo. Luego el versículo nos sigue diciendo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay otro versículo que está en Corintios 9:24, en la que Pablo dice, ¿no sabéis que lo que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? En este sentido, nosotros debemos tener firme cuál es nuestra meta. Por ejemplo, un deportista, un boxeador, un futbolista, compite por un premio, compite por una medalla, compite por un cinturón, pero ellos, si nos damos cuenta, tienen disciplinas y creo que es algo que a nosotros no mucho nos gusta, la palabra disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina nos toca nosotros despojarnos de cosas, alejarnos de cosas para concentrarnos en la meta. Y en lo mismo pasa en nuestra vida cristiana. Nosotros no podemos desviarnos en cosas de este mundo que son terrenales, que son mundanas, que son pasajeras, porque sabemos que nuestros tesoros están en el cielo. Nuestro enfoque siempre en las cosas de arriba y no en las terrenales. Un deportista, por ejemplo, para una competencia se prepara meses antes. Deja de comer ciertas cosas, a lo mejor cambia hábitos, se levanta más temprano, se acuesta más temprano. Y también me gusta otro ejemplo, el ejemplo de un leopardo. Un leopardo cuando va a cazar a su presa, podemos ver que a lo mejor hay 100 presas juntas, pero ese leopardo tiene la mirada puesta en una y va y lo consigue. No importa si una presa está más débil o una presa se cansó de correr, está más cerca, no pierde su mirada. Pueden pasar aquí 50 a la par, pero él va directo a lo que quiere cazar. Y nosotros de la misma manera, corramos pacientemente. No nos apresuremos, tampoco nos quedemos parados ni quietos, sino corramos sabiendo que vamos a llegar a la meta. ¿Por qué? Porque el que está con nosotros ya ganó, que es Cristo Jesús. Sí, así es. Y realmente, justamente, cabal, creo que uno de los ejemplos que a mí me gusta es sobre la historia de Moisés. Creo que en esa parte, cuando Moisés pasó 40 años en el desierto, realmente Dios lo estaba preparando, ¿verdad? Porque pasó diferentes cosas y todo, pero llegó un punto en donde vio una zarza que estaba ardiendo, ¿verdad? Una zarza que se estaba quemando. Uh-huh. Y creo que en el desierto es muy común que una zarza que haya zarza y que se estén quemando, ¿verdad? El sol, el calor. Exacto, ajá. Pero lo que realmente él
fue diferente. Lo que fue diferente, sorprendió. o lo que lo sorprendió en ese momento es que la zarza no se estaba No se consumía. consumiendo, no se estaba consumiendo. Y él Ujú. empezó a ver realmente qué estaba pasando, ¿verdad? Entonces empezó a caminar hacia la zarza y luego escuchó una voz que le dijo Moisés. Entonces, realmente, cuando nuestra mirada empieza a ir en el propósito de Dios para nosotros, yo creo que si Moisés no se hubiese puesto a detener o a ver por qué la zarza no se estaba consumiendo, creo que quizás su propósito nunca se hubiera cumplido, ¿verdad? Ajá. Ujú. Como él se detuvo y empezó a ver, y es ahí donde empezó el propósito de Dios en su vida. Entonces, realmente, Moisés ya dejó de perseguir ovejas, sino que puso su ojo en la zarza que se estaba quemando, ¿verdad? Entonces, realmente así es como uno empieza a caminar hacia su llamado, hasta lo que Dios tiene puesto para uno. Entonces, si nuestra mirada empieza a ir a Jesús y no tanto las cosas que está pasando alrededor, realmente nuestro propósito se llega a encaminar a lo que Dios quiere para nuestra vida. Entonces, no nos desanimemos. Creo que a veces hay problemas, nos llegamos a desanimar porque pensamos mucho más en los problemas y realmente nuestros ojos están más en los problemas, por eso llega el desánimo, porque muchas veces, ay, es que de verdad estoy desanimado, estoy triste, pues es por lo mismo, porque nuestra mirada está en el problema. Ujú. Entonces, nuestra mirada tiene que estar en Jesús para que realmente el propósito de Dios se llegue a cumplir en nuestra vida. Entonces, realmente todo cambia cuando nuestros ojos se dirigen a Jesús. Entonces, creo que lo primordial en nuestra vida es que nuestros ojos estén enfocados en Jesús, no en el problema, sino que en la solución que Dios le va a dar a nuestro problema. ¿No? Y realmente siento muy interesante todos los puntos que ya hemos tocado. Siento que nos damos cuenta, tal vez hablándolo y ustedes escuchándolo, que Ujú. qué fácil es poner la mirada en otras cosas. Sí, Realmente sí. llega a ser, como decía Alejandro, ¿verdad? Un ejemplo de que muchas veces podemos ver cosas tan inofensivas como ver una serie, ¿va? Obviamente, como lo hemos dicho media vez, sea una serie que no tenga nada malo, Ujú. pues nunca es pecado verla, pero viene y un episodio y muchos episodios y empezamos a darnos cuenta que qué fácil el enemigo usa pequeñas cosas para distraernos, Sí, para desenfocarnos sí. y realmente esa importancia va de no jugar con el pecado. El pasaje que ustedes lean en Hebreos, realmente ver que se nos pide despojarnos y despojar creo que hay una diferencia entre quitar y despojar, ¿verdad? Ujú. Quitar puede ser solo el hecho de quitar esto acá para acá, por Ujú. ejemplo, a quitar, pero despojar va a algo más profundo, algo que Ujú. tú sabes que lo mueves y ya no va a volver a regresar. Y nos pide despojarnos de todo aquello, despojarnos del pecado. Y obviamente es difícil, porque pues todos los días obviamente llegamos a equivocarnos, a Sí. cometer errores, pueden venir esos distractores diminutos que a veces ni cuenta nos damos, pero poner en cuenta eso de no jugar con el pecado. Creo que uno de ustedes lo mencionaba, que nosotros cuando empezamos a poner nuestra mirada en Jesús, tenemos que poner nuestra mirada al 100% en Jesús, no decir, yo amo a Jesús, pero quiero seguir con esta parte mía, no quiero que esto cambie. Pero realmente entonces no hemos entendido realmente Sí. lo que es ser un seguidor de Jesús, despojarnos de lo que no nos ayuda y seguir a Jesús. Despojarnos de todo eso que a nuestro punto de vista me gusta hacerlo, me gusta verlo, me gusta realizarlo, pero nos damos cuenta que realmente es algo que no encaja con mi relación con Dios. Ujú. Entonces tengo que quitarlo. Sí. Es fácil quitar cuando algo no nos gusta, pero cuando algo nos gusta mucho es muy Mm, difícil despojarnos sí. de ello. Y creo que en algún punto todos hemos vivido esa etapa de quitar algo que tal vez era importante para nosotros. Sí. Como dices tú, ¿verdad? Puede llegar a ser una serie, puede llegar a ser tu trabajo, Incluso. puede una persona incluso, Sí. pero realmente Sí. es más importante tener nuestra mirada en Jesús, es Sí. más importante que Él sea el 100% en nuestra vida. Y todo lo que venga y todo lo que se vaya de nosotros, pues es pasajero realmente. Sí, Lo que sí es que tenemos que tener nuestra mirada en la eternidad, ¿verdad? así es. Amén. Sí, así es, definitivamente. Y también hay
Hay otro versículo que a mí me gusta, que está básicamente en Hebreos 4, que definitivamente el título se llama en Proverbios 4. Hebreos. Realmente hay otro pasaje que a mí me gusta, que se llama Beneficios de la Sabiduría, que es el título, que básicamente está en Proverbios 4, 25, el del versículo 25 al 27, que dice, tus ojos miren lo recto y dirígense tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Creo que realmente, ¿en dónde están nuestros pies? ¿En dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo? Realmente examinemos realmente en dónde están nuestros pies. Creo que muchas veces simplemente andamos por el mundo haciendo y deshaciendo cosas, pero realmente no nos enfocamos en dónde estamos parados. O estamos a ciegas. Ajá, o estamos a ciegas, cabal. Entonces, realmente examinemos nuestros pasos, examinemos nuestras decisiones, porque recordemos que una decisión que nosotros tomamos nos puede desviar del propósito de Dios. O nos Sí. acerca o nos aleja. Sí, definitivamente, nos acerca o nos aleja. Entonces, realmente tenemos que ver qué decisiones estamos tomando. Examinemos los pensamientos que tenemos. Creo que es lo más complicado, los pensamientos. Uno a veces se llega de verdad a enfocar en los problemas, en diferentes situaciones, en cosas malas quizás. Y creo que muchas veces el pensamiento es como una lucha diaria en donde uno, no sé cómo fue, pero es como que a veces de verdad uno está mucho en sus pensamientos. Entonces realmente tenemos que realmente examinar qué estamos pensando, si lo que estamos pensando está bien o está mal delante de Dios, porque recordemos que realmente Dios ve también incluso nuestros pensamientos. Sí. Entonces es muy importante. Muchas veces nosotros realmente tenemos varios planes, tenemos como jóvenes, tenemos planes de corto, mediano plazo, y realmente examinemos realmente y veamos realmente si esos planes que nosotros tenemos son del agrado de Dios. Creo que muchas veces en la vida nosotros hacemos planes, pero muchas veces no es el plan que Dios tiene para nosotros. Y luego llegamos a fracasar y decimos, ala, pero ¿por qué yo fracasé en este lado? ¿Por qué? Porque no lo pusiste a Dios en ese lado, no pusiste a Dios en primer lugar y tú simplemente hiciste tus planes y no es el plan que Dios tiene para tu vida. Quizás Dios te deja hacerlo, pero va a pasar cosas, va a llegar a pasar cosas que realmente hay cosas que definitivamente no son del agrado de Dios, no son cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. Y también añadiendo otro de los versículos que a mí me encanta, que está en Lamentaciones 3:40, que dice, escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Creo que es muy, no sé, a mí sí me da como ala, o sea, escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Creo que muchas veces hay cosas que hacemos que nos alejan del camino. Tal vez no nos damos cuenta. Exacto. Definitivamente. Ajá, Sí. y muchas veces que no nos damos cuenta. Ujú. Y entonces, esa parte de volver a Él, si nos damos cuenta de que hay cosas que definitivamente no estamos haciendo bien, que quizás no nos dimos cuenta que nos alejamos de Él, no nos dimos cuenta que poquito a poquito, quizás el pequeño pecado que tú pensaste que no iba a ser tan impactante en tu vida, que sí fue tan impactante, que te alejaste de Dios, entonces es hora de volver a Él. Volvamos a Él, volvamos a escudriñar nuestros corazones, volvamos a evaluar cómo estamos y volver a Él. Sí, justamente lo que decías es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos planes y nos dejamos llevar por nuestras emociones. Y cuando nuestras emociones nos ganan, nos precipitamos y hacemos cosas con las cuales después nos arrepentimos. Siguiendo el punto que estabas tocando, Proverbios también dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos sométete a Él y Él enderezará tus sendas. ¿Y esto por qué es? Porque también la Biblia dice que el corazón del hombre es muy engañoso. Nuestros pensamientos, nuestras emociones nos pueden hacer malas jugadas
y nosotros podemos perder el enfoque de lo que realmente importa, ya sea en tema familiar, tema laboral, tema de educación social, Ujú. todo nos puede apartar de Dios. Entonces, cuando tomemos decisiones, pasémoslo por el filtro. ¿Será que esto realmente le agrada a Dios o esto no le agrada a Dios? ¿Esto me va a acercar a Dios o esto me va a alejar de Dios? ¿Qué dice su palabra? Señor, ¿qué es lo que tú quieres para mí? Nuestra santificación. ¿Esto me va a ayudar a ser más santo o esto me va a alejar de la santidad? Nosotros, como decías, somos jóvenes, tenemos tantas metas, es cierto. Y nosotros podemos llegar a pensar, Señor, ¿qué quieres tú para mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuáles planes tienes para mí? Ser a lo mejor eh, un chef, un piloto, no lo sé, no lo sé. Pero algo sí sabemos. La Biblia nos dice nuestra santificación. Entonces, cuando nosotros tenemos esa mirada, no importa qué es lo que seamos, pero una cosa sí tenemos que hacer, ser santos, no perder el enfoque en las cosas de la tierra, sino permanecer siempre en la mirada de Cristo Jesús. Entonces, una recomendación para todos nosotros es siempre pasar por ese filtro, el filtro. Señor, ¿eso te agrada? ¿Eso no te agrada? ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué es lo que tú me puedes decir? Y hablemos con Él y Él siempre nos va a responder. Sí, definitivamente. Y creo que en este paso también a mí hay otra historia que de verdad me deja, no sé, es una historia que es, ajá, que me impacta, que realmente nos damos cuenta de cuán infieles somos nosotros. Creo que es en la historia de Oseas y Gomer. Okay. Oseas, Dios le dijo que tenía que casarse con Gomer. Creo que si ustedes han leído en la historia, o sea, realmente que Dios le haya pedido a Oseas que se casara ajá, con Gomer. Entonces, Ustedes entienden. ¿entienden? Entonces, realmente qué impactante ver esa parte, ¿verdad? Porque incluso, o sea, se casó con Gomer, tuvieron hijos, pero ¿qué pasó? Gomer volvió a su vida pasada, ella regresó, ella volvió a ser desleal. Y luego, ¿qué le dijo Dios a Oseas? Que la vuelva a aceptar. Entonces, ¿qué hizo Oseas? La volvió a aceptar. Entonces, ver esa parte y ver realmente que nosotros cuán desleal somos. Sí. O sea, cuán desleal somos. Y creo que muchas veces no nos damos cuenta, de la nada quizás pasamos a hacer cosas que pensamos que no iba a ser tan grande, pero realmente cada día somos desleal a Dios. Somos desleal. Creo que hay un versículo que a mí me encanta, que está en Oseas 2:14. Creo que es un versículo que no sé si da mucho, porque dice, pero aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Nos damos cuenta realmente cuando Dios nos lleva al desierto es porque tiene un propósito, es porque Él quiere volver a conectar con nosotros, es porque Él quiere quitar distracciones en nuestra vida que no son necesarios, porque nos damos cuenta en el desierto no hay sonidos, no hay nada. No hay nada. Entonces, nuestra mirada va a estar en Jesús. Entonces, me encanta porque dice, yo la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré a su corazón. Creo que es bien muy bonito, de verdad, que cuando nosotros nos estamos alejando de Dios, Dios nos lleva al desierto. ¿Para qué? Para hablarnos a nuestro corazón, para volver a conectar con nosotros. Entonces, realmente me encanta porque Dios no se da por vencido con nosotros, nos lleva al desierto para hablar a nuestro corazón y encontrarnos con Él y renovar la relación que tenemos con Él. Entonces, si tenés un problema, no penses de que, ay, ¿qué hice? ¿En qué pequé? ¿Qué pasó? Porque definitivamente siento que a veces cuando nosotros estamos en una situación complicada, lo primero que pensamos es que Dios está enojado conmigo porque hice esto, porque hizo lo otro. No, Dios te lleva al desierto
para hablar contigo, para renovar tu relación con Él. Ujú. Entonces siento que es muy bonito ese versículo. Sí, Ahora, yo me preguntaría, ¿qué tan dispuesto estás a ir al desierto con Dios? Porque realmente, como lo hemos platicado, ¿verdad? Realmente cuando en algún momento llegamos a desenfocar nuestra mirada, obviamente pues no está de más decirlo, nos vamos a estar equivocando, ujú, pero como dices tú, lo leal que es Dios y Él dice, hey, yo quiero atraerte a mí, como que, o sea, realmente Dios no se rinde con nosotros, sí, realmente su amor que nunca lo vamos a lograr comprender, nos llama a que Él va a estar ahí para nosotros todos los días, a sí, pesar de que nosotros no estemos todos los días para Él, y que Dios nos haga ese llamado de, vuelve a mí, quiero hablarle a tu corazón, y como lo hemos leído, no sé, te llevaré al desierto, o sea, este proceso, en este proceso voy a aprender algo, ujú, en este proceso Dios va a hablar a mi vida. Tal vez tu desierto en este momento sea un proceso muy difícil, un proceso en donde tú tal vez en vez de amar a Dios, puede que le estés echando la culpa, pero pues yo te digo, Dios quiere mostrarte algo en ese proceso. Dios quiere atraerte a Él nuevamente. Y Dios sabe por qué permite todo en nuestra vida. Era lo que hablábamos al inicio. Dios sabe lo que da, Dios sabe lo que quita, Dios sabe por qué te está permitiendo vivir lo que nosotros, cualquier cosa estamos viviendo. Pero tener siempre eso en cuenta. Dios siempre nos va a hacer el llamado a acercarnos. Dios siempre nos va a hacer el llamado de, hey, yo quiero que estés conmigo, fíjate en mí, mírame a mí, no mires lo que hay en tu alrededor, como le decía, ¿verdad? En el desierto no hay un distractor en el que podamos decir voy a perder pues mi concentración, voy a estar ocupada en otras cosas, realmente es un momento en el que tú vas a estar 100% conectado con Dios. Eso sí, si estamos dispuestos, sí, porque si es no, importante. pues probablemente nos quedamos en ese proceso por mucho, mucho tiempo Sí, y luchemos de una manera pues muy, muy dura porque vamos a estar solos en ese sentido, porque tú no le estás permitiendo a Dios que ujú, actúe. Entonces, si tú no se lo permites, Dios no va a actuar, pero si tú se lo permites, realmente vas a ver cómo Dios te saca de... No estoy diciendo que Dios te va a dejar solo, si no te lo permites, a pesar de que a veces no se lo permitimos, Él está ahí está ahí con nosotros, a pesar de que a veces no lo queremos ni cerca, pero Él no nos va a dejar, Él lo prometió y Él lo cumple, Él nunca nos sí. va a dejar solos. Pero realmente es nuestra decisión cómo querramos pasar cada proceso. Justamente ya para complementar lo que ustedes dijeron, puntos muy importantes, la prueba no es bonita, pero siempre va a ser necesaria. Recordemos lo que decíamos al principio, todas las cosas ayudan para bien los que aman a Dios. Entonces, como decía Mari, si estás pasando por un momento difícil, una prueba, una dificultad, pon tu confianza y tu mirada siempre en Dios. Siempre he pensado, y ahorita que lo estaban platicando, podemos también tener esta analogía de la oveja perdida. Nosotros somos esa oveja perdida, desobediente, que no está con el rebaño, no sigue a su pastor, sino que se desvía. Se desvía y el Señor, en su inmenso amor y misericordia, nos va a buscar. En Oseas dice, yo la traeré, yo la llevaré al desierto. Él nos lleva. No nos dicen, mira qué haces o si quieres venir. No, Él nos lleva. Y muchas veces nosotros no reconocemos esa disciplina del Señor porque Él nos ama. Dios al que ama, disciplina. Y nosotros muchas veces podemos decir, no, pero es que la prueba no es bonita. Claro que no es bonita, pero es necesario para volver a Dios, para tal vez arreglar un punto de nuestra vida que no se la hemos entregado a Él, algo que Él quiere renovarnos, pero como ustedes decían, siempre darle esa libertad al Espíritu Santo para que actúe y nos renueve, porque el que empezó la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. Sí, definitivamente. Y también creo que vamos a hablar de otro versículo que esta está en Hebreos 10:39, que dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Creo que si sabemos dónde está nuestra determinación y nuestra fe, realmente nunca vamos a retroceder. Tenemos que permanecer en Cristo, porque muchas veces creo que llegamos a pensar en el pasado, en el pecado,
que quizás en algún punto cometimos y quizás a veces queremos retroceder, vemos el pasado. Uno es que quizás no hemos perdonado ese pasado y nos dificulta realmente permanecer en Cristo. Otro es que estamos viendo el pasado y quiere regresar a ese pasado. Entonces, la verdadera fe realmente no solo crece, sino que persevera. Entonces, si nosotros estamos viendo a Jesús, nuestra mirada está en Jesús, vamos a perseverar en el camino, no importa realmente lo que pase. Entonces, realmente la fe nos sostiene a cada uno de nosotros en diferentes circunstancias, en los buenos momentos, en los malos momentos. Realmente no se trata de que yo no tenga miedo, sino que realmente, sino dejar que el miedo no nos haga retroceder, porque muchas veces el miedo no nos haga retroceder. Mejor no, ya no voy a hacer esto. Creo que cuando llegan los problemas, muchos se retroceden, dicen, ¿saben qué? Mejor ya no voy a la iglesia, yo renuncio. Sí. ¿Por qué? Por lo mismo, porque realmente ven que quizás dicen, es que la vida del cristiano es muy difícil, y sí es cierto, la vida del cristiano es para valientes, porque definitivamente es para valiente, pero por lo mismo, no tengamos ese miedo. Creo que una historia que a mí me encanta también, que está en Daniel, y creo que muchos de nosotros sabemos esa historia, se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Realmente el rey Nabucodonosor quería que estos tres chicos alabaran a un... ¿cómo se llama? A una estatua. A una estatua de oro. Sí, realmente Nabucodonosor él quería que estos tres chicos alabaran la estatua de oro, pero estos chicos no la hicieron. O sea, estos chicos dijeron, no, o sea, nosotros no vamos a literalmente adorar a una estatua, porque nosotros al que alabamos es solo a Dios. Nabucodonosor se enojó y ¿qué quería hacer? Él dijo, bueno, si no van a alabar a la estatua, pues los voy a meter en el horno de fuego, ¿verdad? Y realmente ellos no retrocedieron. Creo que si nosotros nos hubiéramos encontrado en ese momento, yo creo que hubiéramos dicho, voy a hacer para que no me meten en el horno de fuego, ¿verdad? Por el miedo. Ajá, por el miedo. Sí. Pero ellos no retrocedieron, pero el miedo les dijo, no, yo solo voy a alabar a Dios. Y ellos fueron metidos al horno de fuego. ¿Y qué pasó? Dios estuvo allí con ellos. Dios estaba ahí, no los abandonó, no los dejó. Entonces, ver esa parte realmente, que el miedo no nos haga retroceder, porque definitivamente hay muchas cosas que vienen en nuestra vida que decimos, mejor ya no, porque realmente va a llegar muchas cosas, va a llegar dificultades, circunstancias. No, o sea, no retrocedamos, sigamos buscando a Dios con más fervor, realmente sigamos buscando más de Él, porque siento que realmente si retrocedemos el enemigo va a estar feliz, ¿verdad? Obviamente va a estar feliz que nosotros ya no lo busquemos. Entonces realmente me encanta esta historia, porque a pesar de lo que ellos iban a pasar, de lo que ellos dicen, no, Sí. aunque me muera en el horno de fuego, yo no voy a alabar a la estatua, yo no voy a adorar a la estatua, sino que yo voy a seguir adorando a Jesús, a Dios, ¿verdad? Entonces, creo que esta historia a mí me impacta muchísimo, la fe que ellos tenían. Dijeron, aunque me muera en el horno de fuego, pero yo no voy a cambiar a quién adorar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llegar a nuestra Sí. fe. Creo que muchas veces va a llegar diferentes persecuciones en nuestras vidas, pero tenemos que estar firmes en la fe, que no solo por un problema, por una circunstancia, digamos, no, yo ya no voy a ir a la iglesia porque a mí me pasó esto. Creo que en algunas situaciones lo hemos llegado a quizás a pasar, porque yo lo he pasado. Creo que en algún punto a mí pasó algo familiar que yo dije, no, yo ya no voy a la iglesia. Y ahí sí es como yo dejé de ir a la iglesia. Pero realmente que tu fe sea más fuerte que las circunstancias que llegan a pasar en nuestras vidas. No, y realmente esta historia, como dices tú, ¿verdad? Realmente es muy interesante el ver la valentía de estos tres chicos, ¿verdad? Realmente ellos tenían una determinación y quién los movía de ahí. Ellos solo adoraban a Dios. No importa las amenazas que pudieron haber sufrido, no importa tal vez las burlas que muchos le estaban haciendo, o tal vez aparte del rey, muchos le estaban haciendo la vida imposible por su fe. Sí. Y realmente, a pesar de lo Sí. difícil que para a nuestros ojos podría ser
adorar a Dios en ese momento. Realmente ellos tenían su mirada bien puesta en Jesús, en Dios. Realmente ellos tenían su mirada 100% en Él. Y cuando vienen esas amenazas de parte del rey Nabucodonosor y decía, si no adoran, se van al horno. Creo que ver esa escena, ¿verdad? Porque no era un horno como el que conocemos, o sea, era un horno enorme, Gigante. a cuántos grados de temperatura, o sea, no era un chiste. O sea, creo que incluso solo la persona que abría el horno moría Sí, por literalmente. la temperatura, o Era sea, demasiado. realmente ver entonces esa determinación, ellos no, yo creo, no lo dice la Biblia, lo digo yo, diría nuestro pastor y diría Pablo. Realmente yo pienso que ellos no se esperaban que iban a sobrevivir. Yo creo que ellos sí se esperaban la muerte y estaban dispuestos a morir por Dios. Estaban dispuestos a morir por Él. Ellos estaban seguros de que si la muerte los estaba esperando en ese horno, ellos no le tenían miedo, porque ellos realmente tenían su determinación bien clara. Mas Dios no los abandonó. Mas Dios hizo la historia que nosotros conocemos, que Él estuvo ahí y ni siquiera un cabello les fue tocado, ni siquiera un cabello. O sea, realmente Dios es tan fiel con nosotros que en los momentos difíciles Él sigue con nosotros. Y en esos momentos difíciles cuando nosotros confiamos en Él, porque como lo hemos dicho, ¿verdad? Si no confiamos en Él, pues probablemente nuestros procesos sean más difíciles, pero cuando realmente confiamos en Él, no importa lo que venga, estamos a la espera de su voluntad. Y como tú dices, ¿verdad? Muchas veces como cristianos, como creyentes, podemos llegar a flaquear. Y es algo que conforme ha pasado el tiempo se ha ido deteriorando, podría decirlo yo así, que al pasar de los años, como que la relación con Dios en nuestros tiempos es tan difícil, ya no es tan ferviente como en esos momentos en los que la mirada estaba 100% en Él, sino que conforme a pasar de los años han salido nuevas olas de cosas, de actualizaciones, si no viene una cosa, viene otra novedad. Entonces todo eso como que ha dañado nuestra relación con Dios, porque ya nuestra mirada ya empieza a enfocarse un poquito más aquí, un poquito más allá y un poquito en Dios. Sino que ellos no importaba si perdían a su familia, si perdían incluso la vida, realmente ellos estaban 100% enfocados. Entonces muchas veces como cristianos obviamente nos ha pasado de que queremos retroceder, como lo decías tú, que quisiéramos dejar todo y ahí, pero hay que fortalecernos todos los días, hay que tomar nuevas fuerzas cada vez más en Dios. Es importante lo que mencionan porque me gusta mucho esa historia. Ellos dijeron, nosotros sabemos que Dios tiene el poder para librarnos, pero si Él no lo hiciera, igual nosotros no nos vamos a postrar y a adorar a la estatua. Y Dios en su inmensa voluntad permitió que ellos siguieran viviendo. Pero ahora les pongo otro ejemplo. Pablo. Pablo a lo mejor no fue metido en un horno de fuego, pero él murió por Cristo. Pero él dijo algo que a mí me encanta, que está en Filipenses 1:21, que dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Qué significaba esto para Pablo? Esto significaba que su propósito en la vida, su enfoque y su corazón estaban completamente centrados en Jesucristo. ¿Esto qué implicaba? Bueno, implicaba vivir de acuerdo con su ejemplo, proclamar el Evangelio y buscar un conocimiento más profundo de él, al punto de que la muerte no era visto como un fin, sino como una ganancia, ya que significaría estar con Cristo. Entonces, no perdamos ese enfoque que es en Cristo Jesús. Pase lo que nos pase, sabemos que nuestros tesoros están en el cielo y que por cualquier cosa debemos siempre buscar a Cristo Jesús. Amén, sí, así es. Bueno, vamos a entrar en un momento de preguntas. A la que le gusta, A mí me encantan las preguntas, entonces, bueno, sí, un poquito, bueno, realmente la primera pregunta es, ¿qué significa para ti fijar los ojos en Jesús en medio de las dificultades? ¿Qué significa para mí fijar los ojos en Jesús? Realmente creo que sería siempre, que debe ser siempre nuestra primera opción. Y como tal vez ya lo mencionábamos, realmente creo que nos llega hasta dar más paz y confianza. Y no es porque busco a Dios, busco a Jesús porque Él solo me da paz, sino porque realmente yo lo amo. Pero realmente al darme cuenta de que cuando
mi determinación y mi mirada está en Él, realmente mi vida llega a ser más simple. ¿Por qué? Porque se la entrego a Él. Entonces ya no dependo de mis fuerzas, sino que Él es el que tiene el control de todo. Entonces creo que en medio de las dificultades, lo más importante es confiar plenamente en Él, tener mi mirada en Él. Y no solo también en mis dificultades, sino en los momentos buenos. Porque solo ponerle la mirada a Dios cuando estoy mal, sino también cuando estoy bien. Sí, A pesar de, definitivamente. exacto, en todas las fases de nuestra vida, tener siempre la mirada en Él. Cuando estoy bien, tener mi determinación clara. Y cuando estoy mal, tener mi determinación clara, tener mi mirada en Él. Entonces sí, esa sería mi respuesta. Siguiente. Para agregar lo que estabas diciendo, hay un versículo de la Biblia que dice, bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Son dos cosas muy distintas. ¿Por qué? Porque yo puedo confiar en el Señor, en el sentido, Señor, tú eres mi proveedor, tú me puedes dar esto, tú me puedes dar lo otro. Pero decir mi confianza es el Señor, es que a pesar de que tenga o no tenga, mi mirada siempre va a estar en el Señor. Como decía Mari, en las cosas buenas o en las cosas malas, siempre debemos de confiar en el Señor. Como dijo Job, Dios dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. Nuestra mirada siempre puesta en el Señor. Que Él sea y que en Él tengamos nuestra confianza, las dos cosas. Amén, sí, así es. Creo que es importante que en lo bueno y en lo malo, siempre nuestra mirada esté siempre en Dios. La otra pregunta es, ¿alguna vez Dios te ha llamado a algo que parecía imposible o te daba miedo? ¿Cómo reaccionaste? Sí, hay cosas que como hablábamos, nosotros podemos decir, esto es muy difícil para mí, una situación muy complicada, o Señor, ¿por qué quieres esto en mi vida? Ujú. Pero cuando nos ponemos a pensar, es la voluntad de Dios, Él quiere mi santificación, Él quiere lo mejor para mí, se nos quita el miedo y vamos y hacemos lo que Él quiere que hagamos. No podemos ser como por ejemplo Noé, que Noé no quería ir a predicar a Nínive. ¿Y Dios qué hizo? Jonás. Noé. Como Jonás, porque Jonás no quería hacer la voluntad de Dios, pero Dios lo mandó. Entonces nosotros es mejor hacer las cosas confiando en el Señor, sabiendo de que si Él nos lo dijo es porque Él va a estar con nosotros y siempre busca algo bueno para nuestras vidas. Sí, definitivamente. Creo que algo muy interesante en mi caso es que a mí no me gustaba hablar en público, o sea, era una de mis peores pesadillas, ¿no es cierto? Pero cuando estaba más o menos en básico bachillerato, me acuerdo yo que mis maestros me decían, tienen que hacer exposiciones. A mí no me gustaba. Y creo que para los que me conocen desde ese entonces, yo solo ingresaba literalmente a parar enfrente y empezaba a hablar, Temblar. pero a temblar, como que mi voz empezaba a llorar y era muy complicado para mí hablar en público. Introvertida. Muy introvertida. Pero realmente me parece muy interesante que después de eso empecé como a tener ese chance de dar clases, de hacer diferentes cosas, de charla. Creo que a mí me encanta dar charlas, entonces ahorita, antes no, pero o sea, daba charlas en diferentes lugares. Realmente eso me ayudó mucho a poder hablar en público. Creo que la persona que yo era antes nunca me hubiera visto Nunca. acá, nunca. Entonces, ¿qué? Entonces, ¿qué? Sí, no, entonces realmente creo que Dios te está preparando para diferentes situaciones, aunque tú no sabes cuál es tu propósito. Si tú estás haciendo algo, dale con amor, porque realmente Dios te está preparando para algo, para un propósito que Él tiene para tu vida. Realmente yo nunca me vi acá hablando, no sé, con ustedes, y acá pues, o sea, nunca me vi. Y ahorita es como, ala, qué interesante es, hasta dónde Dios me ha traído, todo lo que tuve que pasar, todas las situaciones. Entonces, como ver ahorita, yo digo, realmente Dios tenía un propósito por el cual yo tuve que enseñar. Entonces realmente permitamos que Sí. Dios trabaje en nuestras vidas.
Nuestra siguiente pregunta, ¿qué significa para ti menospreciar lo que no tiene valor eterno? ¿Cómo lo aplicas en tu vida diaria? Yo creo que es, como dice, menospreciarlo, no nada más apartarnos, Ajá. sino llegar al punto de odiar, en este caso, el pecado Ujú. y matarlo todos los días. Porque hay una frase que yo la he escuchado que dice, si no matas el pecado te va a matar a ti. El pecado no va a tener piedad de ti. Entonces, en este caso, nosotros debemos de menospreciar todas las cosas que nos alejan de Dios. ¿Por qué? Porque si no, nuestra confianza se va a desviar y ya nuestra relación va a ser afectada. Sabemos que Dios es un Dios santo y no se junta, por así decirlo, no se relaciona con la pecaminosidad ni con el pecado. Entonces, si nosotros queremos ser hijos de Dios, obedientes y verdaderamente ser fieles a Él, debemos de despreciar y odiar, por ejemplo, el pecado en este caso. Ujú. Sí, definitivamente tenemos que tratar de no pecar, tratar de verdad de buscar a Dios en todo momento. Y tenemos nuestra última pregunta. Es, ¿cómo identificas si tus decisiones y planes están realmente alineados con la voluntad de Dios? Sí, como habíamos mencionado, creo que hay que pasarlo por ese filtro y decir, ¿esto me va a santificar o esto me va a perjudicar? ¿Esto le agrada a Dios o esto no le agrada a Dios? ¿Qué dice su palabra? ¿Qué es lo que Él me puede aconsejar? Y creo que con eso ya tenemos directamente la respuesta. Saber si esto va a ser para algo bueno, algo que me va a ayudar a crecer en la fe, crecer en el amor del Señor, o me va a alejar de Él. Creo que eso sería la clave en este punto. Ujú. No, yo creo que sin duda la toma de decisiones es algo que quiera que no a todos, pues en algún punto tenemos que hacerlo, ¿verdad? Tomar Sí. decisiones muy pequeñas o decisiones muy importantes, pero como lo dice Alejandro, ¿verdad? Que es ante toda decisión que lleguemos a tomar, pasarlo en ese filtro, analizar esta situación, cómo me va a perjudicar positivamente y negativamente, ¿verdad? Y yo digo, ok, esto está viniendo a mi vida y si lo tomo me acerca a Dios, entonces yo no miro ningún problema con ello. Pero si esto me aleja, esto perjudica mi relación con Dios, entonces creo que esto no es para mí. Y tenerlo en claro, porque realmente pueden ser situaciones, más bien dicho, decisiones que querramos tomar, decisiones como que muy tentativas, como que, ala, esta es la oportunidad de mi vida, y puede ser así de grande la oportunidad, pero tener ese valor de decirle no, porque realmente esto no me conviene. Entonces, pues hasta creo que sería un consejo para ustedes realmente que ustedes se llenen de valor por el amor que le tienen a Dios. Si tú realmente amas mucho a Dios, puede ser difícil, pero lo vas a hacer, vas a lograr decir no a ciertas decisiones o situaciones en tu vida porque tu meta es clara y tu visión también. Sí. Ujú. Sí, definitivamente. Y algo que a mí me encanta que el pastor siempre dice es de que si te da paz y no te aleja de Dios es porque es de Dios. Entonces, realmente si tenés paz diciendo el sí a una situación, porque es de parte de Dios y también si no te aleja digamos, de ir a la iglesia, por ejemplo, de un trabajo que te pagan muy caro, pero si ya no te da chance de ir a la iglesia es porque no es de parte de Dios, simplemente, ajá, no lo vale. Entonces, realmente son esas cositas que nos tenemos que dar cuenta de ver, dice, no, si esto sí viene de parte de Dios, no, esto no, porque me está alejando de Dios. Entonces, tenemos que de verdad ver tanto qué tanto nos aleja y qué tanto nos acerca a Dios las diferentes decisiones que nos tomamos. Realmente, sí. Estamos muy felices y de verdad estamos muy agradecidos con Alejandro por de verdad estar aquí con nosotros compartiendo este otro episodio. Primero Dios lo podemos tener en un próximo, en algún punto, entonces en otro día. Entonces no, estamos muy felices con él en este episodio y realmente esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Creo que para nosotros fue de mucha bendición
en lo personal me ayudó mucho a ver, a entender, a realmente entender las historias de cómo los héroes de la fe realmente estuvieron viviendo, la fe que ellos tenían. Entonces, realmente en mi caso sí me hizo reflexionar muchísimo. Entonces, espero que también para ustedes sean de bendición. Y como siempre les decimos, síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube como Guiando a la Verdad. Entonces, realmente, como le decimos, cualquier comentario, cualquier cosa, déjenos en la cajita de los comentarios y nosotros lo vamos a estar leyendo. Así que bendiciones para cada uno y nos vemos. Adiós.